Buenos días, pues, bueno, o tardes o noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos veáis. Bueno, pues no sé si os habéis enterado de que hace poco se ha lanzado una nueva sonda al Sol, la sonda Solar Parker, y quería hablaros un poquillo de ello. Bueno, yo no yo, sino con una amiga mía, que es Judith Palacios, doctora en física solar por la Universidad de Valencia, y ahora mismo está trabajando en el Instituto es que con estos nombres, Kippenhauer de física solar. ¿Lo he dicho bien? De Hoyer, sí. Kippenhauer. Aquí está. Bueno, pues saluda. Hola. Hola. Es una amiga de hace mucho tiempo y, vamos, una experta en todo lo que pues, se refiere al sol. Cuando tengo alguna duda sobre el sol, le pregunto a ella. Y bueno, pues lo primero que queríamos la sonda Parker, bueno, pues supongo que como el Hubble, que es un telescopio espacial, pues la sonda espacial Parker, pues coge el nombre de un tal Parker, que supongo que no serán los que hacen los juegos Parker, ¿verdad? Pues no, no son los de los Juegos Parker, eso es. Es una sonda que, bueno, su proyecto realmente lleva como 20, 30 años reformándose, apañándose y demás. Y solo el año pasado le cambiaron el nombre. Se llamaba Solar Probe Plus. Bueno, primeramente se llamó Solar Probe, luego se llamó Probe Plus. Y después decidieron que ponerle un nombre de persona estaría bien y eligieron a uno de los astrofísicos físicos solares vivos que ha contribuido bastante al medio interplanetario y a la física solar, que es Eugene Parker. Y, Entonces, desde hace un año le cambiaron el nombre. ujú. Y bueno, ¿en qué trabajaba este señor? Bueno, este señor ha hecho cosas muy importantes. Nació creo que en el 27 o algo así. Y la cuestión es que él acuñó y ha ido estudiando y perfeccionando la idea de viento solar. Entonces, el viento solar son todas las partículas que escapan del Sol. Es decir, el Sol, su atmósfera, parte de ella está como limitada, confinada, pero parte de ella escapa por todos los alrededores, escapa al medio interplanetario. Ujú. Y escapa pasando de un flujo subsónico a supersónico. Y esa es una de las claves que va a estudiar este satélite. ¿Este? Este satélite, Ah, el viento solar. el viento solar. Bueno, El viento solar y todas sus propiedades, que no se sabe demasiado de ello todavía. y el viento solar así, pues lo lanza el sol, así recto hasta el infinito y más allá, o- Es correcto, en realidad no, porque todo el Sol, como otras tantas estrellas, tienen campos magnéticos y lo que hacen estos campos magnéticos es como conducir, como guiar esas partículas. Entonces el Sol sabemos que rota con una rotación de 28 días. Entonces todo lo que suelta el Sol describe una trayectoria y esa trayectoria además se llama espiral de Parker, con lo cual este hombre también ha contribuido a este tipo a averiguar este tipo de trayectorias que hace el viento solar. espiral de Parker. Ujú. Caramba, qué coincidencia. ¿Ya ves? Qué cosa. En fin, bueno, o sea que es bastante importante dentro del mundillo de la física solar, por lo que estás contando. Sí, sí. Por eso, como tal, puso las bases de buena parte de lo que se llama medio interplanetario. El Es medio decir, interplanetario. toda la parte que no se limita, se confina a la atmósfera solar, sino que son todas las partículas que viajan desde el Sol hasta el resto del sistema solar. Ujú. Una cosa que te quería preguntar, bueno, ya me has hablado de que los campos magnéticos van dirigiendo el viento solar. Ujú. ¿Hay alguna relación tan estrecha como para ello? Sí, claro, es totalmente dependiente. Todas las partículas, cuando las partículas están cargadas, se pueden guiar con campos magnéticos. Es Ajá. decir, está totalmente relacionado siempre. Partículas cargadas crean campos magnéticos y los campos magnéticos pueden dirigir partículas cargadas, con lo cual es una relación de causa-efecto, efecto-causa. Ajá. Y todo esto, cuando genera un flujo continuo y demás, se le llama magnetohidrodinámica, por Mag lo que es lo que enlaza todo el flujo de partículas con los campos magnéticos, tanto en el Sol como fuera del Sol, en el medio interplanetario. magnetohidrodinámica.
Ujú, Toma vale. palabreja. O sea, magneto por los campos magnéticos y lo de hidrodinámica porque, hombre, agua, tampoco es que haya mucha agua allí. No, agua no hay, pero es fluido, se comporta como un fluido, por lo Ajá. cual se deja dirigir y tiene propiedades de fluido, es decir, puedes calcular densidades, velocidades y cosas muy similares a un fluido usual, como el agua. Ujú. Ujú. ¿Y eso ocurre solamente en el viento solar o ocurre en más partes del Sol? No, Porque ocurre en todo el universo. La en todo el universo. hidrodinámica ocurre en todo el universo. Es Vale. muy amplia. Yo, yo es que sé que en tu tesis doctoral hablas sobre pequeños elementos de campos magnéticos. Sí, Está también en la superficie solar, en la cromosfera, en la fotosfera. eso Esa- es. Esa parte tiene muy poco de magnetohidrodinámica porque, como tal, estudias el campo magnético, tal y como se mueve, Ujú. pero luego yo no estudiaba eso, toda la relación que tiene, por ejemplo, con ondas o ese tipo de cosas. Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que hace la magnetohidrodinámica es estudiar todas las ondas que producen el campo magnético en esas partículas en el campo magnético. Ujú. Bueno, el Sol es dinámico, está en constante movimiento y muchas veces hemos visto fotos de, incluso vídeos, en timelapse de fulguraciones solares, de arcos enormes que son expulsados al espacio. ¿Y eso cómo se produce? ¿Tiene alguna relación con todo lo que hemos estado viendo ahora, hasta ahora? Y así es. Todo esto tiene obviamente mucha relación. Podemos empezar de primeras con lo que se llama plasma. El Sol está hecho de plasma, que es cuando tienes un montón de átomos a una gran temperatura y lo que pasa es que rompen los núcleos salen por un lado, los electrones salen por el otro y se forma como una especie de gran sopa así que se va moviendo. Entonces, esa sopa, como son partículas cargadas, crean campos magnéticos. Una cosa para esas fulguraciones que es bastante importante es la contribución de los campos magnéticos. Esos arcos de los que tú hablas son arcos magnéticos que, digamos, se ven o se dejan ver porque tienen materia dentro. Entonces, así lo podemos ver. Vemos que ahí hay un arco con algo. Entonces, los campos magnéticos, seguramente habéis visto en los libros de texto, que pueden salir y pueden entrar. Es como los imanes de nevera. Las líneas de campo pueden salir, pueden entrar. Entonces, lo que ocurre es, cuando tienes una línea que sale y otra que entra, se chocan, digamos, lo que ocurre es que se rompen y todo lo que hay ahí sale disparado. Entonces, más o menos resumidamente, es lo que ocurre en una fulguración. Ajá. Es, un- es lo que se llama reconexión, es un rearrangement, una reconfiguración de los campos magnéticos. Y sale disparada, dices, así, Sí, hacia la Tierra, por ejemplo. pueden salir hacia la Tierra, pueden salir hacia otro lado, hacia Venus, Claro. hacia Mercurio, hacia sí mismo, porque a veces toda esa materia cae de nuevo hacia el Sol. Ajá. Hay que considerar que igual que en cualquier cuerpo planetario, estelar y demás, hay una cosa que se llama velocidad de escape. Ujú. Si no tienes esa velocidad tan alta como para que salga disparado, va a volver a caer. Ujú. Muchas veces toda esa materia a veces no llega ni siquiera a ningún lado, sino que vuelve a caer al Sol. Ajá. Ujú. ¿Y cuando va para nosotros nos hace algo? Sí, sí que hace, sí. Es lo que se llama las tormentas geomagnéticas. La cuestión es que cuando llega algo a la Tierra ocurren varias cosas. Llegan un montón de lo que hemos hablado, que es plasma, es decir, partículas cargadas. Esas partículas cargadas van, digamos, embebidas con campos magnéticos. En esas partículas cargadas pueden entrar por los polos magnéticos de la Tierra, que tienen un campo magnético, y como hemos dicho antes, siempre las partículas son guiadas por campos magnéticos. Es decir, una partícula que vaya por ahí despendolada por el espacio, si coge un campo magnético, va a ir haciendo una espiral y se va a meter donde le corresponda si ese campo magnético va en una dirección adecuada. Entonces lo que ocurre es que en la Tierra llegan todas esas partículas y tenemos los polos magnéticos por aquí eh, y más o menos impactan, se meten hacia los polos y por eso vemos auroras. Ujú.
Todas esas partículas impactan con nuestras moléculas de nitrógeno, de oxígeno y demás, y crean colores. Entonces, esas son las auroras. Y después los campos magnéticos lo que hacen es distorsionar el campo magnético de la Tierra. Sabemos que el campo magnético de la Tierra tiene forma así como de donut, digamos, y cuando llega una gran nube de estas, la comprime y la estira por el otro lado, digamos, un poquito, ¿no? Entonces eso es una tormenta geomagnética. Y eso tiene implicaciones grandes en sistemas tecnológicos, por ejemplo. O sea que todo lo que es investigar los campos magnéticos y todo esto, a fin de cuentas, nos influye a nosotros, ¿no? Sí, así es. Ujú. Por ejemplo, en esto de las tormentas magnéticas, lo que ocurre es que cuando se comprime rápidamente este escudo magnético que tiene la Tierra, lo que ocurre es que se pueden crear una cosa que se llama, que son corrientes eléctricas inducidas. Entonces, estas corrientes eléctricas sí que pueden viajar por todo el cableado eléctrico de gran voltaje y demás. Entonces, sí que tienen implicaciones serias. Ujú. Pueden dañar satélites, pueden distorsionar señales tanto de radio como de GPS y demás. Entonces, sí que hay una implicación realmente directa con la tecnología terrestre humana. Pues entonces por eso estamos mandando la sonda Parker para allá, ¿no? Para que analice todo esto. Eso es, porque la parte de medio interplanetario realmente es una parte muy importante, bastante desconocida, y hay un montón de cosas que conectar entre el Sol, lo que se sabe del Sol, lo que más o menos se sabe del Sol, y el medio interplanetario. Es decir, cómo ese viento realmente escapa, a qué distancia se pone a escapar, digamos, cómo lo hace, qué partículas lleva, de los diferentes tipos de viento solar que hay, unos más rápidos, otros más lentos, con diferentes composiciones, en qué posición comienzan a salir. Todo eso todavía no se conoce demasiado bien, entonces es algo fundamental. También hay que recordar que las ráfagas intensas de viento solar crean tormentas geomagnéticas, directamente, solo ellas. Ya. Ujú. ¿Y cuán cerca va a estar? ¿Se va a acercar la sonda al Sol? Porque supongo que serán cosas que no, si lo mandan para allá será porque son cosas que desde aquí no se pueden hacer demasiado bien. Y pues la cuestión es que es eso, se va a mandar lo más cercano que va a llegar son a 7 millones de kilómetros del Sol. Entonces, 7 millones de kilómetros. sí, que es prácticamente nada, es súper cerquita del Sol. Sí. Entonces, la idea es casi estar muy cerca del Sol para ver cómo ocurre todo eso. Entonces, la cuestión es que hay un montón de instrumentos que prácticamente solo emiten lo que se llama in situ, es decir, todas las partículas que te vienen de golpe, partículas, campos magnéticos y demás. Solo lleva un instrumento de imagen, pero el resto son para medir, como si metiéramos una sondita y midiéramos todo lo que hay ahí, las Ujú. partículas, su velocidad, su densidad y demás. Pues eso es lo que hace la sonda. No va a mirar tanto al Sol, sino que va a medir todo lo que sale del Sol. Va a estar en la corona solar, ¿no? Prácticamente un poco más fuera, digamos, pero sí. Va a estar viendo. Oye, Ujú. ¿y a qué temperatura va a estar? Porque bueno, el Sol está, si no recuerdo mal de los tiempos de la carrera, unos 5500 Kelvin, ¿no? Sí, bueno, eso es solo la fotosfera, Eso es la ¿vale? fotosfera. Eso es solo la fotosfera. En el Sol ocurre algo un poco extraño, que es que las capas exteriores, como son la cromosfera y la corona, están más calientes que la fotosfera. ¿Más calientes? ¿Cuánto más calientes? Pues hasta 1 millón de grados. Pero se nos va a chicharrar la sonda si va a ir para allá. La verdad es que sí. No, la cuestión es que es eso. No se sabe, otro de los misterios que va a intentar averiguar la Parker es por qué desde la fotosfera, que son 5.000 grados, hasta la corona, que es 1 millón de grados, cómo pasa todo eso. Se cree que es por un montón de todas estas ondas que se propagan en el plasma, todas estas cosas de la magnetohidrodinámica pueden calentar la corona solar. Ujú. Pero ahora se va a investigar exactamente por qué. Se va a intentar averiguar por qué. Pero claro, yo estoy pensando que 1 millón de grados es algo que me cuesta pensar en que lo pueda aguantar cualquier ingenio humano. No tenemos tecnología como para aguantar esa temperatura. ¿Cómo lo va a hacer? Sí, la cuestión es que hay que destacar un par de cosas. Primero, la tecnología, que
Eso ha sido algo para desarrollar, para intentar aguantar toda esa temperatura. Y luego lo que es el concepto de temperatura. Esa temperatura es lo que se llama temperatura cinética de las partículas. Es decir, está midiendo más bien la velocidad que llevan las partículas más que algo, digamos, que te pudiera quemar. Entonces, la sonda lo que se sabe es que va a estar su escudo, y ahora mismo va a estar ya muy cerca, su escudo va a estar a unos 1500 grados centígrados. Ujú. La parte de atrás de la sonda va a estar, pues eso, a lo que está más o menos en medio interplanetario, que son 200 bajo cero. Lo siento, papá, está fresquito. Uy, pues vaya gradiente de temperatura. Entonces la cuestión es hacer toda esa tecnología para hacer un buen escudo que te pare todo eso y conservar toda la electrónica que tienes ahí. Porque Ujú. claro, si tienes una electrónica con semejante temperatura al lado y al otro, igual no funciona. Igual casca. Entonces tiene que intentar conservarse todo eso bien. Ujú. Todo eso va presurizado, va termalizado y todo eso. Entonces normalmente lo que ocurre en las ondas solares es que cuando necesitan fresquito les ponen ventiladores, cuando necesitan calorcito les ponen radiadores y están siempre a la misma temperatura. Ajá. Siempre los instrumentos y la electrónica suelen estar así bien, bien a gustito. Ujú. Entonces, estos millones de grados no son lo que normalmente nosotros pensamos que son millones de grados. Claro, siempre lo pensamos con el tipo de materiales que conocemos, con una densidad alta, con una temperatura, bueno, que 1 millón de grados apenas lo podemos imaginar, ¿no? Ya. Hay que considerar que la corona es un material súper tenue, son apenas Ajá. partículas en metro cuadrado. Entonces la cuestión es ¿Cuántas? que se llama la temperatura cinética. ¿Cuántas partículas has dicho? No lo he dicho. Ah, vale, me había parecido. O sea, es un medio muy tenue y por eso no hay una transmisión de calor como pueda haber aquí en la Tierra. Ajá. O sea, Es más, básicamente por la densidad, sí. o sea que está caliente pero no quema. Eso es. Vale. Ok. Bueno, pues... ¿y qué bueno, ya me has dicho más o menos los detectores que va a llevar la sonda y que nos van a permitir averiguar, pues, cómo se calienta la, la corona y todo lo que es los procesos de transmisión de campos magnéticos, todo esto. ¿Qué instrumentos va a llevar la sonda para darnos esta información? Mm. Pues va a llevar uno de imagen solar directa de la corona, que es el WISP, y luego tiene otros tres de lo que se llama sensoriamiento remoto, para medir las partículas que te van pasando por ahí. Es Ujú. como poner una sondita y van pasando. Entonces el FIELDS va a medir los campos magnéticos, lleva unas cosas que se llaman magnetómetros para medir los campos magnéticos. Los magnetómetros son cosas que están en todos los lados, están en los móviles, están en los parkings, están en todos los lados, realmente. Es un instrumento bastante usado. Luego el ICIS va a medir diferentes flujos de partículas y el SWEP va a medir las propiedades del viento solar. Es decir, va a intentar, digamos, clasificar por masas las diferentes partículas y ver qué son. Es decir, tenemos no sé cuántos protones, tenemos no sé cuántos núcleos de helio, núcleos de no sé qué. Entonces lo va clasificando y te va calculando la densidad, digamos. Ajá. Ujú. Bueno, y mandarlo desde la Tierra para allá, pues estará... No, parece algo complicado, ¿no? O es dejarlo caer simplemente. No, no es dejarlo caer, no es tan ¿No? fácil como eso. No. Porque la cuestión es que la Tierra lleva una velocidad y no, si lo dejamos caer, iría en otra trayectoria. Entonces no es tan fácil. Pero Entonces lo que a ver, que la Tierra es plana, que está quieta en el universo. ¿Cómo? no, todo se mueve, es lo malo de todo esto, todo se Todo mueve. se mueve. Así que, Ay. y entonces lo que va a hacer para intentar acercarse, porque acercarse al Sol no es tan fácil, son maniobras de asistencia gravitatoria. Entonces lo que va a hacer es pasar cerca de Venus, la sonda le va a desviar ligeramente la trayectoria por la gravedad y va a intentar hacer elipses, pues eso, cada vez más chiquititas, algo así, ¿no? Ujú, Y pues eso, va a durar la misión unos 7 años, entonces va a haber un montón de maniobras, van a tener unas 7 u 8 maniobras. ujú. Joder.
Madre mía. O sea, va a ser asistencia rehabilitatoria, pero bueno. Ujú. Y bueno, Europa, vamos, la ESA, ¿tiene algún tipo de participación en esta sonda? O... Pues como tal, yo creo que es solo NASA, porque la ESA ahora mismo tiene su propia misión, ¿Y la europea? que es la Solar Orbiter, Ujú, un proyecto bastante grande. Es una sonda, digamos, el doble de grande que la Parker, ujú, dado que va a tener como 10 instrumentos. Digamos que va a mirar mucho más al Sol porque tiene como 6 de imagen solar. Entonces va a mirar mucho al Sol, pero va a tener estos de sondita para medir el campo magnético que va por el medio interplanetario. ujú. Entonces, bueno, y esta se va a lanzar en principio el año que viene. O sea que vamos retrasados con ello con respecto a la NASA, pero con más potencia. Claro que sí, sí, sí. Muy bien. Lentos pero seguros. Eso Eso. está bien, eso está bien. Además, también es cierto que va a estar un poco más lejana que la Parker, a unos 28 millones o algo así, el máximo acercamiento. Y también va a hacer órbitas diferentes, que es una de las claves de este tipo de misiones. Es decir, no mirarlo siempre en el plano de lo que se llama la eclíptica, es decir, el plano de la Tierra, con el Sol, con la Luna y demás, sino salirse un poco. No Ujú. conocemos muy bien lo que ocurre en los polos del Sol, porque Ajá. todas las ondas orbitan más o menos por aquí y necesitamos ver un poco de lo que pasa por aquí. Entonces lo que va a hacer son unas órbitas bastante interesantes, lo que van a hacer el Solar Orbiter, ya que va a llevar unas órbitas así, que cruzan por los polos, y otras que corrotan, que se llaman con el Sol. Es decir, van a la misma velocidad y así puedes ver directamente sin ninguna proyección lo que está pasando en el Sol. Ujú. Es muy interesante. O sea que, bueno, lo dicho. Vamos bien, vamos bien. O sea, no es simplemente copiar lo que hacen los americanos, los Eso. estadounidenses, perdón. Es hacer otras cosas diferentes. Ujú. Y quizá por eso hay que sacrificar un poco la cercanía al Sol. Sí. Sí. Entonces, dado que va a ser un montón de órbitas diferentes lo que va a hacer Solar Orbiter. Ujú. Así que, Bueno, pues ya para terminar, pues vamos a hablar un poquito de ti, vale, bueno. ¿vale? ¿Cómo te dio por hacerte investigadora y más en este tema? Bueno, siempre me ha gustado el sol. Desde pequeña me gustaba la astronomía y demás, me gustaba salir por ahí y ver el cielo. Y bueno, la cuestión es que siempre me interesó el sol porque me pareció que tenía un montón de misterios sin resolver, estando aquí a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Todavía, como hemos comentado antes, no sabemos exactamente de forma definitiva por qué se calienta la corona, tenemos un montón de misterios por resolver, los campos magnéticos, por qué el Sol tiene ciclos de actividad y por qué son siempre más o menos la misma longitud y ese tipo de cosas, no lo sabemos muy bien. Entonces hay un montón de misterios por resolver de nuestra estrella más cercana. ¿En qué parte concreta te estás centrando ahora mismo en tu trabajo? ¿En Bueno, el, en el Instituto Kiepenheuer? pues bueno, sigo en la fotosfera. A mí me gustan mucho los campos magnéticos muy, muy pequeñitos, dado que si usas telescopios muy grandes, puedes ver con mayor resolución, con mayor detalle, todas las estructuras más pequeñitas del Sol. Y es súper valioso porque no se sabe realmente si todas esas estructuras pequeñas son todavía más pequeñas, son todavía eh, más modulares o no. No lo sabemos bien, por lo cual es muy interesante. Ujú. Ujú. ¿Y por qué te has ido para Alemania? Pues bueno, es una de las cosas de los investigadores que se llama movilidad. Movilidad. Bueno, finalmente para el currículum y para muchas cosas, pues siempre está bien haber estado en diferentes sitios, conocer diferentes técnicas, aprender diferentes cosas. Entonces, finalmente, pues eso, todo se aprende en diferentes sitios. Ujú. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Espero que a los que vayan a escuchar esto también les interese, les haya gustado. Y bueno, pues muchas gracias por recibirnos en tu casa, a fin de cuentas, porque estás en tu casa, ¿no?
Encantada. Encantada. Si quieres decir alguna cosa más a los que nos escuchan. Pues nada, no sé, que sigan disfrutando de eso. Que te- Sobre todo en este verano y los 40 grados que hemos tenido por aquí, por Madrid. Allí en Alemania está más fresquito. No, que va, no está más fresquita. También ha habido 35, 38. Sí, sí. Uf, Ha sido bastante caliente este verano. oh sole mío. Efectivamente. Bueno, Y un clima mío, sí. ¿eh? Un clima mío, Oh sí. clima mío. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Ya sabéis, si os ha gustado, pues darle a me gusta, en fin, ya sabéis. Y que nos podéis seguir en redes sociales. Un abrazo a todos. Chao. Chao.